Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Sigue sonando la séptima trompeta. Te quedarás en la tribulación, porque rechazas la voz del Salvador. El que es de Dios. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice. Sigue sonando la séptima trompeta. Si tú rechazas lo que te dice el ángel, te quedarás en la tribulación. Porque rechazas la voz del Salvador. El que de Dios oye la voz de Dios. Sigue sonando la séptima trompeta. Te quedarás en la tribulación. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice. Una vez más. Sigue sonando la séptima trompeta. Si tú rechazas lo que te dice el ángel, te quedarás en la tribulación. Si tú lo dudas, no eres redimido, porque rechazas la voz del Salvador. El que de Dios oye la voz de Dios. Sigue sonando la séptima trompeta. Si tú rechazas lo que te dice el ángel, te quedarás en la tribulación. El que es de Dios. El que de Dios oye la voz de Dios. A pesar de las luchas y las pruebas, yo sé que con Cristo venceré. Oh hermano, nunca te desanimes. ¡Con Cristo!
Yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy. A pesar de las luchas y las pruebas, yo sé que con Cristo venceré. Oh hermano, nunca te desanimes. Con Cristo. Yo me voy, yo me voy. Como Elías que se fue, yo así me voy. Como Elías que se fue. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Como Elías. Yo me voy, yo me voy. Como Elías que se fue, yo así me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Y algún día llegaré a la ribera. Oh hermano, nunca te desanimes. Vive la vida triunfante. Yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Aleluya. Oh hermano, nunca te desanimes. Oh hermano, nunca te desanimes. Vive la vida triunfante. Y a pesar de las luchas y las pruebas, yo sé que con Cristo venceré. No por siempre con Cristo moraré. Y a pesar de las luchas y las pruebas, oh hermano, nunca te desanimes. Y corona de gloria obtendrás. Yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy. Yo me voy. Yo me voy, yo me voy. Como Elías que se fue, yo así me voy. Amén, amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La Biblia dice: confesad a Jehová,
invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Abigail Martínez y me congrego aquí en el Tabernáculo Ebenezer ya por varios años, dándole la gloria y la honra al Señor. Quería contarle un pequeño testimonio de mi vida, cómo el Señor me trajo a sus caminos, cómo me trajo al Evangelio de Jesucristo, y fue algo tremendo porque yo primeramente vine como 2 meses, asistí aproximadamente como en el año 2005. Asistí a la iglesia por 2 meses escuchando la palabra y bueno, usted sabe pues cómo la palabra viene a nosotros, esa palabra se viene sembrando en nosotros porque es una siembra que viene a nuestro corazón. Y fue algo tremendo porque yo vine 2 meses y luego me fui, volví otra vez. Claro, no había una convicción en ese momento y pensé que nada había pasado. Yo siempre cuento esto porque yo pensaba que nada había sucedido. Al escuchar la palabra, muy bonito, usted sabe como cuando uno siempre viene y dice, bueno, es muy bonito el Evangelio y todo ese tipo de cosas, pero siempre, es como dice la palabra, pues siempre no vuelve a ella vacía, hace la obra para la cual Dios la envía. Y eso fue lo que pasó en mí, aunque yo no lo sabía. Yo luego me fui al mundo, nuevamente a hacer las cosas malas, pero había algo que había quedado sembrado en mí, a tal grado de que yo no podía hacer ya las cosas que hacía. Yo bebía, yo fumaba, yo hacía tantas cosas malas, pero ya no era lo mismo, ya sentía una reprensión. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero sentía una reprensión en mi corazón en hacer las cosas. Aunque las hacía, había esa reprensión en mi corazón, de saber que algo malo estaba yo haciendo. Bueno, y así seguía haciendo las cosas malas, hasta que recuerdo que un día yo tenía mi carro y salía por ahí, usted sabe, a tomar aguardiente y ese tipo de cosas. Recuerdo el sitio, son cosas que le pasan a nuestra vida que nos marcan. Y recuerdo que por detrás de la calle de El Sambil, recuerdo que yo andaba en mi carro con una música a alto volumen. Y fíjese algo, yo en ese momento escuché una voz, y no era la voz del Señor, escuché una voz que me dijo, acelera al máximo. Recuerdo que en esa calle había al final una pared, y esa voz me dijo, acelera al máximo y estréllate contra la pared. Y eso fue una voz audible. Claro, yo con escuchar eso, yo sabía, ya yo había escuchado, por eso le dije la importancia de escuchar la palabra del Señor. Ya sabía que era un demonio el que me estaba hablando. Y fíjese que en ese momento, por la gracia del Señor, apagué el carro. Recuerdo que bajé los vidrios y como que tomé otro aire. Sabía que era lo que había sucedido. Aún con el poquito conocimiento de lo que había escuchado, sabía ya diferenciar lo que es una fuerza espiritual a una fuerza maligna. O sea, la fuerza del Señor y la fuerza del enemigo. Y eso me llevó a apagar el carro y bueno, yo siempre utilizo esta expresión, me vine chutico para la casa. Apagué el carro y me vine suavecito para mi casa porque sabía que lo que había pasado era algo espiritual, imagínense. Entonces me vine para mi casa y eso quedó marcado en mi corazón. Saber que, o experimentar lo que son los demonios, cómo los demonios tratan de hacernos daño. Y vuelvo y le repito la expresión, algo quedó sembrado. Y yo no sabía qué era, pero el Señor sí lo sabía. Y bueno, así seguí mi vida haciendo lo malo. Al saber eso, seguí haciendo lo malo y siempre recuerdo y siempre tomo esta expresión, quizás a muy pocos hermanos le he comentado, aunque sí lo he comentado. Llegué a un taller mecánico y un taller de frenos, recuerdo yo, por la Libertador más o menos. Y llegué ahí a arreglar, pues yo trabajaba en una fábrica, arreglar el camión en el cual yo trabajaba y recuerdo que cuando llegué me conseguí un hermano. Y claro, yo no lo reconocí en el momento. Pero cuando el hermano me vio, y eso son cosas que marcan la importancia de las cosas tan sencillas y cotidianas que pueden pasar en nuestra vida. Pero fíjese, ese hermano me vio y me abrazó.
y me dijo, hermano, Dios te bendiga. Y eso, hermano, para mí, eso era como si un rayo me hubiese atravesado el corazón. Eso me dejó sin habla, sin aliento. Eso me dejó paralizado. Porque sabía que era el Señor a través de ese hermano. Y fíjese, algo tan sencillo, un abrazo. Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué puede hacer un abrazo? Un Dios te bendiga en la vida de una persona. Son cosas las hemos vuelto tan cotidianas que quizás no las tomamos en cuenta, pero fíjese, por eso le estoy contando mi testimonio, lo que eso me marcó a mí. Eso me marcó, eso fue algo, estoy hablando de hace aproximadamente 13 años, 15 años, y todavía yo no puedo olvidar ese impacto que eso causó en mi vida. Y eso me llevó, hermano, a reflexionar. ¿Qué estaba haciendo yo con mi vida? ¿A dónde iba a terminar si seguía el camino donde iba? O sea, haciendo lo malo. Y bueno, por la gracia del Señor empecé otra vez a asistir a la iglesia. Y el Señor hizo una obra en mí de dejar hacer tantas cosas malas, hermano. A tal grado, yo siempre cuento este testimonio de mi propia vida, porque yo tomaba aguardiente. Yo recuerdo el día, la hora, el lugar, con quién andaba, qué tipo de cerveza me estaba tomando, y eso me llevó a ponerle un fin a eso, hermano. Siempre lo recuerdo y lo puedo repetir en esta hora. 31 de diciembre del año 2008, a las 10:30 de la noche, andaba con unos ayudantes y andaba en el camión. Recuerdo que andaba tomando una cerveza y agarré la cerveza y la puse en el tablero del camión y le dije, hasta aquí tomo aguardiente. Y ellos me miraron, porque ellos sabían que yo tomaba aguardiente. Ellos me miraron sorprendidos por la decisión que yo había tomado. Porque es ese impacto, hermano, que la palabra hace en nuestra propia vida. Y bueno, digo, es un testimonio vivo de cómo el Señor me fue trabajando. Recuerde, todo fue por escuchar la palabra. Y por eso le dice la Escritura, la palabra no vuelve a mí vacía, hace la obra para la cual yo la envío. Y yo experimenté ese testimonio en mi vida. Y hermano, yo nunca más pude volver a probar alcohol. Nunca más lo pude haber hecho por tomar una decisión, por quizás algo tan sencillo, hermano, un abrazo. Algo, por eso no debemos tomar eso tan en poco, un abrazo, un Dios te bendiga, ese compañerismo que podemos tener con cada uno de los hermanos. Y han pasado tantos años y aún siento el impacto de ese abrazo. Y Dios empezó a transformar mi vida, Dios empezó a limpiarme, Dios empezó... Los pasos que dice la Escritura, Dios nos limpia, nos justifica, nos santifica, nos lleva, nos posiciona. Todo lo que hace la palabra, todas esas cosas que hace la palabra, yo lo pude experimentar con mi propia vida y fue algo, usted sabe, cuando usted está en el mundo y prueba ese tipo de cosas, para uno es un placer, un deleite. Pero cuando Dios viene a su vida, y eso lo experimenté yo en mi propia vida, cuando Dios vino a mi vida, yo nunca más pude hacer eso. Usted sabe, el olor a cigarro, el olor a alcohol, todo eso ya repugna. Y usted dice, pero bueno, pero es que si tú eras como se dice, un borracho empedernido y tú fumabas más que una chimenea. Pero cuando Dios viene a su vida, hermano, mire, Dios se cumple la palabra. La ley de Jehová es perfecta que transforma el alma. Y eso lo pude experimentar yo en mi vida. Por eso le doy gracias al Señor por haberme permitido conocer de su palabra. Y le hago una invitación a cada hermano y hermana oyente que quizás no ha tomado una decisión firme con el Señor, o quizás está escuchando la palabra, que venga a los pies del Señor. Venga y escuche, porque la palabra hace una obra de transformación en nuestro corazón. Eso es una obra que no hay máquina en el mundo que pueda detectar lo que Dios está haciendo en su corazón, pero Dios quiere cambiar ese corazón de piedra y volverlo un corazón de carne para posar de él su espíritu. Y le estoy diciendo una experiencia vivida. Todo eso pasó en mi vida, pero algo muy importante, escuchar. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y cuando estamos atentos a su voz, viene Dios y transforma nuestra vida. Ya yo nunca pude ser el mismo. Me fui, escuché la palabra por 2 meses aproximadamente, me fui y pensé que todo seguía igual. No, la palabra transformó
mi vida. Y no pude, hermano, yo nunca más me pude apartar de los pies del Señor. Es como que usted tenga sed y no quiera beber agua. Usted lo puede resistir por un momento, quizás por un día, pero va a llegar un momento que va a correr a la nevera a tomar esa agua, porque no puede vivir sin ella. Eso fue mi experiencia de no poder separarme, no de la iglesia, del Señor, porque Dios nos trae es a su palabra. Y claro, las demás cosas, el compañerismo con los hermanos, congregarnos, todo eso, pero Dios viene y transforma esa alma, quita ese corazón de piedra y le da un corazón de carne en el cual Él puede vivir, porque con este corazón de piedra Dios no puede morar ahí. ¿Cómo le echa usted agua a un corazón de piedra? No puede, pero cuando el corazón es de carne sí absorbe eso como una esponja. Y una invitación para cada uno de ustedes, que ponga su mirada en el Señor. Siempre Dios quiere que lo miremos a Él, pero ¿cómo miramos al Señor? Dios está ahí en cada momento, en cada paso, pero Dios está en su casa y necesitamos escuchar la palabra. Si usted quiere hablar conmigo, bueno, usted me llame, yo estoy en mi casa, venga para que hablemos. ¿Quién es el interesado? Usted es el interesado. Venga para que hablemos. Dios también quiere eso, pero Dios nos llama con amor. Ven y hablemos. Ven porque tengo cosas que decirte. Así es Dios con nosotros y eso fue mi experiencia, hermano. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Espero que este pequeño testimonio le haya servido para usted, porque a mí me sirvió. Un abrazo, recuerde, un abrazo. No lo tomemos en poco. Un Dios te bendiga. Eso puede causar un efecto muy grande en nuestra vida. Dios le bendiga y que el Señor les guarde. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje La Iglesia de hoy. Buenos días, el Señor les bendiga a cada uno de nuestros oyentes y los que están viendo el programa a través de la cámara. Gracias le damos al Señor porque una vez más podemos entrar, ¿verdad?, a esta esfera sobrenatural, porque la Biblia es sobrenatural. Son eventos que pasaron en el pasado y que también Dios ha prometido que esos mismos eventos del pasado ocurrirían hoy a través del poder divino de Dios en una iglesia, en personas que se han rendido a su voluntad para hacer entonces la voluntad de Dios, porque Él dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces quiere decir que si nosotros vamos a hacer esas obras son sobrenaturales. No tiene que haber nada natural en lo que se refiere a las obras sobrenaturales, porque es de un Dios sobrenatural y tiene sus hijos que también que son sobrenaturales. Por eso el apóstol Pablo dijo: no nos podemos guiar por esta vista, porque esta vista sencillamente, al menos que Dios, ¿verdad?, quiere quitarnos el velo, podamos ver ángeles, podamos ver cosas sobrenaturales que están en una dimensión en la cual este ojo no puede ver. Pero Dios sí puede traer, ¿verdad?, a nuestra presencia, que podemos ver ángeles, porque Él, ¿verdad?, lo concede así. Pero son aquellas personas que creen en lo que Dios, ¿verdad?, está haciendo, en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios pues ha hecho con nosotros, que Él dice que Él nos daría el Espíritu Santo. Entonces, a través del Espíritu Santo es que nosotros vamos a ver esas obras sobrenaturales. Le damos gracias al Señor por ustedes que están, ¿verdad?, escuchando y viendo estas predicaciones que el Señor ha concedido para que nosotros veamos, ¿verdad?, que como ayer, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hay una iglesia que Dios ha levantado hoy, en el final de esta edad, en el final de los tiempos. Y esa iglesia, Él dijo que la iba a levantar sin mancha, sin contaminación. Y yo creo que esa iglesia está hoy aquí en la tierra. Y el que está dirigiendo esa iglesia es el Espíritu Santo. Porque ningún hombre puede tomar la dirección de
una iglesia de Dios y manifestar las obras sobrenaturales que hay, porque primero tiene que estar acorde con la palabra, conocer el programa de Dios, conocer a Dios a través de la revelación, conocer lo que ha dado o lo que Él prometió para esta edad y lo ha cumplido, porque Dios siempre cumple su palabra. Y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque en realidad nosotros tenemos ese privilegio de ver y conocer las cosas sobrenaturales que Dios prometió para este tiempo. Y yo creo que lo principal, ¿verdad?, sería buscar bíblicamente y conocer el programa de Dios. Porque a través de ese programa es que Dios se va a mover. Dios no se va a mover en el programa de una organización o de un teólogo o de un seminario, que no estamos diciendo que es malo, porque Pablo conocía la Biblia, pero en su intelecto. Pero cuando él la conoció por revelación, usted ve el cambio radical, completamente distinto a lo que él conocía en el intelecto. Y hoy estamos viviendo, y vamos a comparar, ¿verdad?, lo que está sucediendo hoy con aquellos tiempos, porque precisamente hoy está lleno el mundo religioso de teología y de razonamientos humanos para llevar a razonar lo sobrenatural, porque el único intérprete de la Biblia es Dios. Y la Biblia dice que lo secreto pertenece a Él, mas lo revelado Él nos da a nosotros. Ahora, ¿qué es eso, hermano? Bueno, es algo que usted no conocía, pero está en la Biblia y está velado. Y el único que quita el velo para que usted vea la realidad de lo que está sucediendo hoy es el Espíritu Santo. Pero si usted no cree en el Espíritu Santo, quedará ciego, porque el Espíritu Santo es el que le va a usted abrir los ojos para que usted vea la realidad del asunto. Y entonces hay una parábola en la Biblia de aquellas vírgenes que no tenían aceite, y el aceite representa el Espíritu Santo, y en aquella época, ¿verdad?, le echaban aceite a las lámparas para que las lámparas produjeran luz. Entonces la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora, ¿cuál es su camino? El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, este aceite, ¿verdad?, ya representaba hoy, o sea, ese aceite representaba en la antigüedad el Espíritu Santo hoy, que es el que puede alumbrar el sendero por donde usted anda para que no tropiece. Porque eso dice: es lumbrera a mi camino, lámpara es tu palabra, ¿verdad?, a mi camino. Entonces, ¿usted con qué tropieza? Con los pies, ¿verdad?, hablando naturalmente. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero si esa palabra no tiene el aceite, no alumbra. Entonces usted no ve por dónde está caminando. Entonces la palabra es específica, clara en lo que nosotros, ¿verdad?, la leemos, pero Dios habla en esos términos naturales para que nosotros vayamos a lo espiritual y entendamos su lenguaje. Yo le damos gracias al Señor, mi hermano, amigo y hermana, que estamos frente a estas cámaras por la gracia del Señor, para llevar de ciertos puntos, ¿verdad?, de lo que es la iglesia aquí en la tierra, de lo que era Israel ahí en la tierra, porque recuerde que
Dios fue a Israel y ellos estaban esperando un Mesías. Y cuando el Mesías llegó, entonces no lo reconocieron. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente ellos tenían su programa y ellos no iban a permitir que en alguien que ellos no conocían, porque en realidad no lo conocían, y tenían las escrituras, tenían los pergaminos, tenían las profecías que hablaban de un Mesías que iba a venir a la tierra y que ese Mesías iba a sufrir vejámenes por culpa suya y mía para borrar el pecado que se cometió allá en el huerto del Edén. Pero cuando llegó, fueron pocos los que lo reconocieron, y eso fue por revelación. Porque vemos que cuando él le preguntó a sus discípulos, ellos dijeron, bueno, la gente dice que tú eres esto y tú eres aquello, pero no, yo quiero es su opinión. Lo que ustedes creen de mí, los que andan conmigo, los que dicen que creen que yo soy el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y él le dijo, claro, ¿verdad? Bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Tú no fuiste para ningún seminario, tú no estudiaste teología, tú no estudiaste, bueno, tantas cosas que te pueden llegar o llevar a decir que tú conoces a Dios por estudio o por X cosas, ¿no? Aquí en la tierra no. No te lo reveló carne ni sangre. O sea, aquí en la tierra usted no puede conocer a Dios por estudios, hablando claro. Usted conoce a Dios es porque Él quiera revelarse de a sí mismo a usted. Porque la Biblia dice, ¿verdad? A quien el Hijo se lo quisiere revelar. Entonces, vamos a comparar, ¿verdad? ¿Qué sucedió allá en aquella tierra israelita cuando ellos estaban esperando al Mesías? Porque nosotros los gentiles no lo estaban esperando. Creo que los samaritanos y ellos sí lo estaban esperando. Y cuando llegó la manifestación de la palabra, y cuando estamos hablando de una manifestación, es de una manifestación en un hombre que era Dios, vestido de carne. Y ahí estaba Dios en ese hombre, dándole cumplimiento a las profecías que hablaron los profetas antes de que él llegara. Por eso este evangelio está fundamentado sobre las profecías y los profetas. Porque los profetas no hablaron nada fuera de la palabra. Y siempre apuntaban al Mesías. Y qué lamentable es que usted esté esperando algo sobrenatural, vestido de carne, y cuando llega, se extraña y dice, ese no pertenece a nuestra organización. Ese no está identificado con nuestra organización, que es muy grande, que tiene yo no sé cuántos millones de cristianos aquí, y ese no lo conozco yo. ¿A usted no le parece que hoy está sucediendo lo mismo? Rechazaron al dador de la vida. Rechazaron a aquel que podía salvarlos del infierno, que podía salvarlos de la interpretación humana de lo que es la Biblia. Porque el intérprete de la Biblia ahí estaba vindicándose a sí mismo la palabra hecha carne. Y cuando estamos hablando de la palabra hecha carne, no estamos hablando ni de dos ni tres dioses. Estamos hablando de los atributos de la persona de Dios. Entonces, eso es lo que está pasando hoy con las grandes masas religiosas que hay en el mundo hoy,
contradiciendo la palabra, porque Él prometió en esta época, en este tiempo, en la iglesia, en el tiempo de la Odisea, que Él iba a levantar una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación, para vindicarse a sí mismo en personas cristianas, hijos de Él, llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué acontece lo mismo que aconteció allá? Porque sencillamente ya el hombre religioso tiene su programa y no van a permitir que alguien que no conoce, porque no lo conocen, el Señor dijo, si ustedes hubieran conocido mi día, pero no lo reconocieron. Hoy es el día cuando el Espíritu Santo está aquí sobre la tierra, manifestándose en hombres y mujeres, pero como ayer, allá en Israel, no lo reconocieron aún, teniendo manifestaciones sobrenaturales. Vemos un hombre que fue de noche y le dijo, sabemos que tú tienes a Dios, porque ningún hombre puede hacer lo que tú haces. Y nosotros sabemos, o sea, que ellos se reunían en el Sanedrín, Nicodemo con su gente, y reconocieron que sí era este hombre de Dios, porque él se movía en una esfera sobrenatural. Pero ¿qué pasó con los demás? Un solo hombre que pertenecía al Sanedrín, o sea, ellos, fue el que fue de noche. Pero fue, ¿verdad? De noche. Y uno piensa, fue de noche porque de día lo hubieran reconocido por allá y le hubieran dicho, tú eres de nuestra organización y estás detrás de ese hombre que ni siquiera lo conocemos. No lo vimos en la escuela estudiando quién es Dios. ¿Cómo es que tú vas a creer en un hombre que ni conoces? Qué lamentable es eso. Porque vemos el panorama hoy y es exactamente como la historia se repite, porque Dios prometió que Él iba a restaurar al hombre de su condición caída. Él no iba a dejar a su hijo envuelto en pecado, envuelto en ese engaño que hizo su mujer allá en el huerto del Edén. Sencillamente lo dejó, y mientras que venía el Cordero Perfecto, él tenía preparado algo con la sangre de los machos cabríos, tipificando que un día él se iba a vestir de carne para ofrecerse como sacrificio perfecto por aquellos hijos suyos y traerlos otra vez a redención. Esos son los misterios de la Biblia que nosotros por revelación tenemos que entender, porque el teólogo o el estudio te va a llevar a un razonamiento equivocado de lo que es Dios. Porque la Biblia nadie la puede interpretar sino aquel que la inspiró. Por eso la Biblia es un misterio para aquellos que no les ha revelado. Sencillamente se van por la tangente y hacen ellos mismos, ¿verdad?, sus razonamientos y se van por un camino equivocado. Le damos gracias al Señor porque hoy Él ha cumplido lo que prometió para esta edad. Él dijo que iba a haber una restauración, y eso lo dice en el libro de Joel,
yo restauraré. Y eso se ha dicho varias veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él iba a restaurar? Le damos gracias al Señor porque Él cumple su palabra. Le damos gracias a Dios porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y usted puede, a través de esas palabras, tomar cualquier promesa y Él está obligado como un Dios verdadero a cumplir lo que Él dijo. Y somos testigos de que eso está ocurriendo. Él prometió darnos el Espíritu Santo a aquellos que los quisieran y hemos visto con estos ojos cómo Él ha cumplido fielmente su palabra. Pero como ayer, hay, ¿verdad?, ignorancia de lo que es verdaderamente Dios. Porque usted no lo va a conocer por estudio, porque tenemos en la Biblia un caso muy, ¿verdad?, específico de aquel hombre llamado Saulo de Tarso, que conocía la Biblia. Sin embargo, él perseguía a los que eran bíblicos. Por eso él lo declara, que él no merecía ser lo que tenía porque era perseguidor de la iglesia. Y vamos a la parte entonces de los atributos de Dios. Otra vez, cuando él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, ¿cómo es que usted no puede abrir los ojos y ver que Dios no son tres divinas personas? Esa columna de fuego le dijo, la misma columna de fuego que guió a Israel allá, cuando salió de Egipto y abrió el mar, y después cuando estaban los enemigos de él, cerró el mar y no quedó ni uno, porque él dijo, esos enemigos que ustedes ven hoy, mañana no lo van a ver, o más nunca lo van a ver. ¿Lo cumplió? Sí lo cumplió. Entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo? ¿En un Dios que tiene los brazos cruzados y no va a hacer nada por lo que Él prometió? No. Él lo ha cumplido. Por eso es que cuando estamos hablando de testigos, no estamos hablando de que alguien me echó un cuento a mí. Sí, por ahí hemos oído que Dios sana. Hemos oído que Dios cambia al hombre. Pero el asunto está en que usted y yo tengamos esa experiencia en esta carne. Porque resulta que el bautismo del Espíritu Santo, cuando lo bautiza usted en el alma, el cambio viene de adentro para afuera. Y también la sanidad. Usted puede ser que tenga mucha historia o muchos testimonios de que Dios sana porque alguien le dijo esto, porque alguien le dijo aquello, porque el asunto es, usted ha experimentado ese poder en su carne, estando enfermo. Usted puede estar muriéndose en esta hora. Usted puede tener un diagnóstico médico de que usted va a morir dentro de tantos días, porque el médico conoce hasta donde él estudia. Pero el dador de la vida y de la muerte es Dios. Y si usted cree con todo su corazón que Dios puede quitarle eso, le aseguro que usted será sano. Pero la demanda es creerle, ¿verdad? Y si usted le cree, usted por amor a Él, porque Él murió para que nosotros fuéramos sanos
y fuéramos salvos y obtuviéramos bendiciones escriturales que están aquí para nosotros. Porque Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma está en prosperidad. Pero la gente toma esto al revés, ¿no? Primero quiere la prosperidad y después que Dios le salve el alma. Pero Dios es sabio en todas sus escrituras y en su sabiduría. Él sabe que si Él le da primero la prosperidad material, usted se puede olvidar de Él y entonces Él quiere más bien es la prosperidad del alma. Y hablamos de un hombre específico en la Biblia, de que era un hombre millonario y tenía muchas posesiones. Y el Señor permitió que el diablo le quitara todo eso, hasta sus hijos. Y hasta la mujer se volvió en contra de él. Y ese hombre se llama Job. O se llamaba Job. ¿Y qué pasó? Lo dejó sin ganado, sin tierra, sin hijos. ¿Y qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios primero de usted y de mí? La prosperidad del alma. Y eso era lo que tenía Job. Job fue primero prosperado en su alma. Y después vino la prueba de lo material y él prefirió lo que Dios decía de él que lo que él podía pensar de sí mismo. No que yo soy un hombre multimillonario, a mí me respeta la gente por esto y por aquello, pero Job no miró eso. Hoy el hombre primero ve la prosperidad. Y hay un caso en la Biblia que eso no quiere decir que usted tiene a Dios. Porque hubo un hombre en la Biblia que le dijo, el Señor le dijo, toma tu cruz y ven, sígueme. ¿A quién se lo dijo? Al joven rico. ¿Lo siguió? No. Porque él le tenía más, mire el contraste. Estamos hablando de Job y estamos hablando del joven rico. Conocía los mandamientos y el Señor lo amó. Pero ¿qué le dijo? Los mandamientos conoces. Y le nombró ciertos mandamientos, el primero no. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Porque el Señor quería demostrarle con hechos que Él no lo amaba. ¿Por qué? Ahora, Dios estaba haciendo una prueba allí, ¿verdad? Quizás ese hombre hubiera dicho, Señor, si es verdad, yo voy a vender todas mis propiedades y voy a hacer lo que tú me dices. Quizás, ¿verdad? Dios lo hubiera bendecido más. Pero ¿usted cree que ese hombre se puso rico después que rechazó al Señor cuando Él le dijo, ven y sígueme? Usted ve que en la Biblia el Señor no le dijo a todo el mundo, ven y sígueme. Este hombre podía ser un evangelista. Y el Señor quería llamarlo como un evangelista. ¿Por qué decimos esto? Porque resulta que cuando Él estaba allá en los infiernos, Él dijo, vayan y avísenle a mis hermanos que este lugar es horrible, que no vengan aquí. Él quería evangelizar ya después que estaba allá en el infierno y ya no podía. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Creyendo en un Dios sobrenatural, creyendo en un Dios que se puede mover en las esferas sobrenaturales, donde Él se mueve juntamente con el hombre y la mujer que le creen.
Yo creo que es la hora de que nosotros creamos que hay una iglesia que Dios ha levantado hoy para que esté en esas esferas sobrenaturales y no en ismos, ni tampoco en organizaciones, ni sistemas, porque eso es del hombre. Pero cuando usted está en una esfera natural, esa es la iglesia que Dios quiere. Porque esa iglesia, ¿verdad? Dios se va a vindicar a sí mismo que aquí en la tierra hay hombres y mujeres que le creen a Él y no le creen a lo que el hombre pueda decir. Y quiero leerle, ¿verdad? La introducción fue un poquito larga, pero quiero leerle el texto clave o principal, Josué 1, y lo leemos hasta el 9 en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cumplió esto el Señor con Moisés? Sí, lo cumplió. Nadie le pudo hacer frente, porque el Dios sobrenatural estaba con este hombre, y este hombre le creyó, y Dios se sintió complacido, y él dijo: yo respaldo mi palabra para ponerlo por obra, y no vuelve a mí vacía, sino que hace aquello para lo cual yo le envié. Entonces, cuando él le está diciendo: no te dejaré ni te desampararé, él lo demostró. Porque el amor a la Escritura es un hecho, ¿verdad?, que sucedió en el pasado, y vemos que él no lo dejó. Entonces, el 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahí estará otro juramento que el Señor estaba cumpliendo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Eso lo cumplió el Señor. Mientras usted esté recto con el Señor y hagas como Él te dice, tú prosperarás en todo lo que Él te dice. Entonces, mi hermano y mi hermana, ¿en qué tiempo estamos? ¿Estará sucediendo lo que sucedió allá en Israel? Que menospreciaron al Mesías porque no salió de su organización, no era fariseo,
no era saduceo, no eran escribas, ahí habían más religiones, pero estoy nombrando las más sobresalientes. Ellos tenían los pergaminos y leían las características del Mesías. Pero cuando apareció, este no es saduceo, este no es fariseo, este no es escriba, no lo conocemos. Él no fue a la escuela donde nosotros fuimos para aprender quién es Dios. ¿Y quién le dijo a usted que Dios se aprende en un seminario? ¿Quién es Dios? A Dios se conoce por revelación, como lo conoció Pablo, como lo conoció Saulo, porque resulta que Saulo de Tarso estudió con el mejor maestro, Gamaliel, que había en aquella época. ¿Conoció a Dios por revelación? No. Lo conoció en el intelecto. Y la Biblia lo demuestra, porque él perseguía la iglesia de Dios. Porque pensaba que su religión, como hoy, mi religión es la más grande y la que más importante de la Biblia, porque tiene miles de miembros. Y la sinagoga del Señor, pero sí, allá. ¿De cuántos miembros se componía la iglesia del Señor? De 12. ¿Ve cómo cuán equivocado está la gente? Entonces, Dios tiene su línea trazada. Manada pequeña. Al Padre le ha placido darle a ustedes el reino. Y vamos más allá, más atrás todavía. ¿Cuántos se salvaron cuando el Señor le dijo a Noé que hiciera un arca? ¿Para que se salvara la gente o los animales? Para que se salvaran ambos, los animales y ellos también. Esa arca era muy grande, o ese barco era muy grande. Hoy Dios ha preparado un arca. Y nadie quiere entrar. Igual que ayer, hoy. Hermano, ¿y cuál es esa arca? ¿Sabe cuál es? El Espíritu Santo. Es el que puede salvarlo a usted de los juicios que vienen y de los desastres que vienen. Por eso estamos hablando claro. Muchas veces a la gente no le gusta que hablen estas verdades, porque se van a las escrituras y se examinan espiritualmente y saben que es la verdad, pero no lo pueden aceptar. Porque mi organización, que yo tengo tantos años en esa organización, me ha enseñado esto así, 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 así. Tu organización no te va a salvar, mi hermano, de esas equivocaciones tan terribles, ¿no? El que te va a salvar es, y el que te puede perdonar es la sangre de Jesucristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Y cuando está hablando de la sangre, no está hablando de la química, está hablando de la vida que está en la sangre. Es que la sangre tiene vida, sí, porque el que engendra es el hombre. Y el hombre es un pequeño creador. Pero el gran creador de los cielos y de la tierra te escogió a ti para que fueras su hijo y para que demostraras en este mundo lleno de pecado y de incredulidad que si hay un Dios verdadero que me ha engendrado a través del Espíritu Santo y soy su hijo y tengo su naturaleza. Hermano, ¿y quién le dijo a usted? Todos somos hijos de Dios. No, yo le puedo mostrar por la Biblia que todos no somos hijos de Dios. El Señor le dijo a aquellos fariseos religiosos
No se lo dijo a borrachos, ni se lo dijo tampoco a prostitutas. Le dijo a aquellos religiosos: ustedes de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre quieres cumplir. Y usted lee ese capítulo 8 de Juan, creo que de Juan o de Mateo, y entonces, ¿qué pasó allí? Cuando él le dijo: ustedes de vuestro padre el diablo sois, quiere decir que el diablo tiene hijos aquí en la tierra y son igualitos, tienen sus facciones humanas iguales. Pero el Señor dio algo específico para que usted lo conociera. Por sus frutos los conoceréis. Y cuando leemos la palabra de Dios, vemos que esas son verdades, mi hermano y mi hermana y amigo, que no se pueden pasar por alto porque están a la vista y estamos viendo cosas increíbles. Porque Pedro lo dice: antes que Él venga tiene que venir la apostasía. La apostasía es cambio de fe. Usted veía antes, ¿verdad?, los verdaderos pentecostales, y usted veía a esas hermanas con su velo, con su pelo largo, con su falda. Ahorita se paran en púlpito mujeres desnudas, como que si es que Dios está obligado a oír sus alabanzas. Él tiene ángeles que le alaban día y noche. Él no tiene por qué escuchar eso. Ve cómo poco a poco el diablo le va haciendo un trabajo. Va haciendo un trabajo hasta que pervierte a la gente y nunca más pueden regresar, porque no ha habido ninguna organización que Dios haya levantado en el principio y se organizan y regresan otra vez a su estado original, porque los ha tomado un espíritu de mentira y ese espíritu les hace creer que usted está sirviendo a Dios y está sirviendo al diablo. Por eso Dios les envía que era un espíritu de estupor, porque como no creyeron a la verdad, no le creyeron a Él, entonces les envió un espíritu para que los tome, porque han rechazado la misericordia y la bondad de Dios para este tiempo. Oiga, para este tiempo. Ahora, aún con todas las oraciones, el zapateo y el haber echado fuera los espíritus malos, hay verdaderamente algo importante que la persona tiene que hacer para que ese espíritu malo, ¿verdad?, se aleje y Dios lo bendiga, que es la confesión del pecado. Usted no puede tomar una promesa de Dios teniendo un pecado encubierto en su corazón, que usted lo tiene allí y cree que no lo tiene. Porque el que confiesa sus pecados, Dios lo bendice, ¿verdad? Pero en que los encubre, no prosperará. Entonces, el Señor hizo obras tremendas y poderosas bajo esta base del arrepentimiento. Y creemos que Dios está haciendo hoy lo mismo. Por eso siempre hemos dicho, ¿verdad? ¿Por qué no se para un momentico? No deseche la verdad de Dios. Yo creo que usted con sentarse y
meditar un poco en su doctrina, qué es lo que yo creo, qué es lo que me han enseñado. ¿Será correcto? Hay un patrón que es la Biblia. Tome ese patrón y estudie su doctrina y pídale a Dios revelación, porque a través de la revelación es que usted va a conocer quién es Dios. Entonces, cuando vemos estas cosas, ¿verdad? Tiene que haber una confesión. Y si usted está errado, tiene que decirle: Señor, perdóname porque estaba errado. Mis ojos estaban velados, pero tú me has quitado el velo, Señor. Yo quiero verdaderamente estar consciente de que quiero estar verdaderamente, Señor, con lo que tú me has declarado. Entonces, el Señor hizo obras tremendas y poderosas. Y yo creo que Él ha prometido para nosotros también hoy lo mismo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Pero, ¿cómo va a creer una doctrina hacer estas obras sin el Espíritu Santo? Porque estas obras poderosas vienen a través del poder de Dios. Allá en Ezequiel dice: yo daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para poner mi espíritu para que obedezcan mis preceptos y mis mandamientos. Entonces Dios, en su infinita misericordia, nos ha advertido tantas cosas para este tiempo de apostasía, que es bueno, ¿verdad?, que nos sentemos y veamos si hay fe en nosotros. Porque cuando estamos hablando de apostasía es un cambio de fe. Pero hay una sola fe, que es la que te lleva a Dios, que es la que está escrita aquí en la Biblia. Y fe es revelación. Porque el diablo no es tan tonto. Él es muy sagaz para llegarte a ti y decirte 100 mentiras y una verdad, ¿no? Él te dice 100 verdades y un puntico de mentira, porque él sabe que Dios no acepta su palabra mezclada. Él lo sabe. Él conoce a Dios más que muchos pastores hoy, porque él estuvo con Dios y conoce la Biblia. Por eso, mi hermano y mi hermana, estamos creyendo que cuando el Señor allá le dio potestad a aquellos sus discípulos, podemos leer, ¿verdad?, en el libro de Lucas. En el libro de Lucas podemos leer 4:2. Lucas 4:2. Cuando el Señor estaba allá, ¿verdad?, el Señor lo llenó del Espíritu Santo, para que usted vea que sin el Espíritu Santo, ese es el poder que Dios le da a usted y a mí para resistir la prueba y mantenernos en el Señor. Lucas 4 dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está,
aquí está la palabra hecha carne, por eso él la resistió, fue con la palabra escrita. Usted y yo tenemos que resistirle con la palabra también. Porque si usted lee las escrituras, el Señor Jesús no se salió de la palabra. ¿Por qué? Él era la palabra. Él era Dios hecho carne. Pero como el diablo también conocía la escritura, pero él la pone donde no debe ser colocada. La pone mal. Porque aquí le estaba citando el diablo a la escritura también. Pero ¿cómo se la estaba citando? Para tentar a Dios. Y Dios no puede ser tentado. El Señor Jesús lo sabía. El diablo también lo sabía, pero el Señor le dice así: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia de nosotros? Resistí al diablo y de vosotros oirá. Pero ¿cómo le va a resistir? Tiene que ser con la palabra. Porque el diablo le tiene temores a la palabra, al Señor Jesucristo. Él no le tiene temor a usted. Por eso él dijo, en mi nombre, no en los nombres, en mi nombre echarán fuera demonios. A ese de Jesucristo es que el diablo le tiembla. Ahora, la parte importante aquí. Jesús fue tentado después que fue lleno del Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo lo llevó allá arriba para ser tentado del diablo. ¿Ve que usted sin el Espíritu Santo no es nada? ¿Ve que sin el Espíritu Santo yo no puedo vencer? Pero muchos rechazan esta dádiva de Dios. Muchos rechazan lo que Dios, el poder que Dios les ha dado o les quiere dar para soportar. Porque aquí Dios vestido de hombre tenía hambre, ¿sabe? Porque rompió el ayuno después de 40 días. Y el diablo sabía que a todo ser humano le da hambre. Y fue y lo tocó por el lado débil, como un ser humano. Lo tocó por el lado bueno, pero si eres hijo de Dios, y esta piedra que se convierte en pan. Además, yo no le iba a hacer, el Señor no le iba a hacer caso al diablo. ¿Y qué le dijo? No solo, que está nombrando la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el pan vivo que descendí del cielo. El que no beba mi sangre y coma mi carne, no puede pertenecer. Ahora, usted lo agarra eso en la parte humana, en el razonamiento. ¿Cómo es eso de que yo me le coma la carne? ¿Y acaso yo soy cavernícola, pues? Que yo le beba la sangre. Usted no sabe que esta es una parte espiritual, que es el mismo Dios, ¿verdad? Viviendo en la persona para poder que ese se sostenga. Porque cuando él se dice no solo vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. O sea, estamos hablando de pan natural. Aquí está hablando, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Porque la palabra de Dios es pan para su alma. Para ponernos fortalecidos espiritualmente y para poder soportar las embestidas del diablo, así como le llegó a él. Él fue primero lleno del Espíritu Santo porque él era como un hombre,
vestido de carne. ¿Verdad que sí? Y él necesitaba el Espíritu Santo para poder ir y resistir los ataques del diablo. Por eso hoy vemos mucha gente derrotada. ¿Por qué? Estando en iglesias llamadas cristianas. Porque primero rechazan el Espíritu Santo y quieren por sí mismos vencer al diablo. ¿Creen que lo van a vencer así con la teología? No. Y siempre hemos hablado, vaya y saque un demonio en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, a ver si sale. Él dijo, en mi nombre. La Biblia es específica en lo que habla, pero no, es que a mí me enseñaron así. Yo tengo que actuar como me enseñaron, porque si no me echan fuera de mi organización, y yo quiero mucho mi organización, yo no se preocupe, quiero su organización, que Dios lo desecha, porque Dios no tiene nada aquí en la tierra, porque Él, cuando llegó aquí a la tierra, Él no se identificó con ninguna religión de su época. Por eso lo persiguieron, por eso lo rechazaron y por eso lo mataron. Y hoy en día, porque viene un boicot, y eso está ahí en proceso, un día de esto revienta, lo que falta es que publiquen las leyes. Pero viene una sola religión y el que no crea como esa religión, eso se llama el Concilio Ecuménico Mundial de Iglesias. Ese es un boicot también tramado por el diablo, que es muy difícil que una organización llamada cristiana no vaya a caer en eso. ¿Por qué? Porque va a haber un pueblo muy pequeño que no va a aceptar ese concilio, porque ese concilio viene del diablo. Porque ahí lo van a obligar a usted a creer como la madre iglesia, usted sabe de qué estamos hablando. Va a traer esas leyes y el que no obedezca con esas leyes, le van a ser quitados privilegios y le van a cerrar su iglesia y no van a poder comprar ni vender y no va a poder predicar. Esa es la apretura que viene. El Señor provocó al diablo. ¿Cómo lo provocó? Dándole potestad a sus discípulos de que sanaran enfermos, de que echaran fuera demonios y de que obedecieran su palabra. Eso viene. Eso va a ser un boicot muy grande. Todas las iglesias serán convencidas por ese concilio de que sí tienen que pertenecer a ellos. ¿Por qué? Porque el que no tenga el carnet del Concilio Mundial de Iglesias, ese no va a poder predicar, le va a ser cerrado a su iglesia, le van a dar dinero para que acomode su iglesia y gente, y los hijos de Dios no van a aceptar eso. Serán desplazados. Eso es. Usted va a provocar al diablo con su actitud como cristiano verdadero y como el poder que Dios le va a dar, como le dio a aquellos discípulos que los andaban persiguiendo para matarlo, porque les prohibieron predicar en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a ese nombre es que el diablo le tiembla. No a la Santísima Trinidad, como ustedes muchos creen.
es a Jesucristo que el diablo le tiembla. Ese nombre, y dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Usted lo va a echar en otro nombre o en títulos, el diablo lo que se va a reír es suyo. Eso está en proceso. Pronto vendrán acontecimientos que perseguirán a la única iglesia que no va a aceptar ese concilio, y es la novia de Jesucristo, y es el pueblo de Jesucristo. Porque si allá hubo una provocación de parte de los apóstoles por hacer las obras de Jesucristo, hoy también el diablo va a ser provocado porque le va a ser quitada la potestad, o mejor dicho, ya le fue quitada, de que los hijos de Dios van a echar fuera demonios, y ya comenzó. El Señor ya comenzó a hacer eso, a sanar enfermos. ¿Por qué? Porque las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Bueno, mi hermano y mi hermana y amigo, estamos en ese tiempo, y yo creo que tenemos que estar preparados para lo que el Señor quiere hacer, porque Él se quiere vindicar a sí mismo en un pueblo donde tendrán esos poderes de Dios. Ahora, anoten eso en su Biblia y vigilen cuál será el informe, ¿verdad?, de que esto va a suceder. Y sabemos que cuando Dios se vaya a mover a hacer verdaderamente estos milagros y vaya a haber algo, un estremecimiento de adentro para afuera en nuestras vidas, eso al diablo no le va a gustar. ¿Por qué? Porque eso es lo único que va a detener, ¿verdad?, a esas organizaciones que están, ¿verdad?, por, vamos a decir, suplantar lo que ellos tienen por las verdades escriturales que yo aquí. Ahora, fíjense, si la iglesia no puede producir más que lectura, escritura, aritmética y el lado intelectual del evangelio, la gente de la verdad que están por allá, verdad, lejos, que no conocen nada, los hindúes, por ejemplo, igual que los nativos del África, tienen que ver el poder de Dios en demostración. Se han estado enviando muchos misioneros al África durante 50 años, y cuando los supuestos cristianos vienen, cargan unos ídolos de barro debajo del vaso. Entonces los misioneros le dijeron, en cuanto a sanidad, ellos reciben sanidad del ídolo, no por el ídolo, sino por medio de Dios. Dios pasó por alto su ignorancia, pero cuando se trata de ser sanados, los misioneros le dijeron, oh, los días para estas cosas ya pasaron. Y eso se aprendió en el seminario, y vean, ya pasó. Entonces ellos cargan su ídolo por sanidad, porque el mismo que le dice que conoce la Biblia, le dice que la sanidad, eso fue para el tiempo pasado. Pero sabemos que eso está en vigencia, porque aquí está parado uno que Dios lo sanó del corazón, y muchos testimonios que hay de que Él es el mismo ayer y por siempre. Entonces vemos, mi hermano y mi hermana, que la iglesia hoy está parado con eso del intelecto y de razonar la palabra de Dios, y por eso es que han rechazado el movimiento de Dios hoy, que es sobrenatural, porque eso siempre ha estado en la iglesia. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Le damos gracias al Señor porque eso lo estamos viendo, y Él ha cumplido su palabra y la seguirá cumpliendo, porque Él no
La palabra no puede caer por tierra, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Bien, le damos gracias al Señor, pues, porque estas verdades que están aquí en la tierra hoy, que no lo quieran ver las religiones, es otra cosa, pero están aquí en la tierra, presentes para aquellos que crean la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por este momento cuando podemos, Señor, exponer tu palabra y decir estas verdades bíblicas que están delante de nosotros, Señor, y han sido vindicadas por tu Santo Espíritu. Gracias te damos por ello, Señor, porque creemos que lo que tú has prometido para este tiempo lo estás cumpliendo. Gracias te damos. Abre los ojos, Señor, de aquellos que quieren abrirlos, que ya han abierto sus corazones, Señor, y tú le puedas quitar el velo y ver las verdades de hoy antes de que sea demasiado tarde. Gracias te damos por ellos. Te pido, Señor, que si hay algún enfermo, tú puedas vindicarte a ti mismo, Señor, como nuestro sanador y puedas, Señor, sanarlo de toda enfermedad, porque para ti no hay nada imposible. Y así, juntamente con su alma, que sean prosperados en tus caminos. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El Señor le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.